Bueno, ustedes lo pidieron. Les presento El oscuro secreto de Rick and Morty. Rick and Morty ha ganado una popularidad sorprendente en toda la comunidad. Es una serie como ninguna otra. Muchos la podrían comparar con South Park o incluso hasta con los mismísimos Simpsons, pero no podrían estar más equivocados. Rick and Morty sobrepasa la línea de la irreverencia y crítica social de una manera tan sutil que casi ni te das cuenta de ello. South Park es una serie directa que simplemente ataca al objetivo, ridiculizar la cultura y a la sociedad que nos envuelve de una manera bastante irónica y vulgar, para que al final de cada episodio remate con una moraleja sobre la crítica que dio lugar a las desventuras de los habitantes del pueblo. El mensaje de South Park es que puedes tomar todo con humor, pero cuando llegue el momento de ponerse serio debes serlo, y actuar para ser parte de la solución y no del problema. Bueno, pues Rick and Morty es una serie que va más allá. La serie no se toma nada en serio, ni siquiera ella misma. Vivimos en una época en la que poco a poco vamos perdiendo la capacidad moral para diferenciar entre el bien y el mal, y el caso más claro son las redes sociales, que cumplen con su objetivo, facilitar la comunicación entre las personas. ¿Pero a qué costo? Es decir, estas lentamente le han quitado la humanidad a las personas. Nos es fácil burlarnos de animales torturados, personas con enfermedades degenerativas, sucesos atroces contra la naturaleza del individuo o aquellos que caen en la desgracia de ser víctimas de la mirada de miles y miles de personas a través del globo terrestre. Un colectivo que acecha cada minuto en internet, a la espera de hallar algo que pueda causar morbo entre las personas y compartir ese contenido que a la mirada de muchos es solo un chiste del cual abusar hasta exprimir todo su potencial, bajo la premisa de que se trata solo de un juego, pero en realidad sabemos que lo hacen para incrementar su audiencia o sentirse de alguna manera pertenecidos al comportamiento que los demás están siguiendo. La humanidad ha caído tan bajo, somos capaces de denigrar al prójimo con tal de seguir esa tendencia que no hace más que alimentar a la bestia que vive dentro de nosotros, argumentando que solo se trata de entretenimiento y diversión, que la burla hacia los demás no es real, es solo un juego que no se quedó en las redes sociales, ahora ha cruzado la brecha que separaba al mundo virtual del real, un juego que ha ganado terreno en la sociedad, y pobre de aquellos que aunque no quieran formar parte de él, se han visto obligados a hacerlos, adoptando la premisa: si no formas parte del juego, nosotros jugaremos contigo, o te burlas de alguien más o nos burlaremos de ti. La presión social que el humano ha ejercido sobre el prójimo llegó al punto en el que ahora solo estamos para servir a los demás, en el sentido en el que el entretenimiento se ha convertido en la base primordial para mantenernos bajo el control del poder de aquellos que se alzaron victoriosos ante la estupidez colectiva. Es decir, que el supuesto entretenimiento que Internet provee se ha convertido en el opio que apacigua el intelecto personal. ¿Pero qué hemos hecho al respecto? Nada, solo sentarnos a observar las estupideces del youtuber favorito, la barbarie que ejerce el humano contra la madre naturaleza, en casos más precisos, la violencia física y psicológica entre unos y otros. La sociedad se está yendo al sumidero. Esto es lo que nos dice Rick and Morty. La serie nos recuerda lo propensos que somos los humanos a destruirnos entre nosotros mismos, lo fácil que es influenciar a cualquier individuo siempre y cuando le ofrezcas un falso y limitado placer. También nos recuerda que no debes de preocuparte por los demás, que solo importas tú, lo vulnerable que es cada persona de sus propios actos. Rick and Morty no pretende dejar una moraleja como otras series, simplemente remarca los hechos que en la realidad tienen lugar para que el espectador analice y se divierta. Lo hace de una manera tan irónica y sarcástica que resulta satisfactorio darse cuenta de lo divertido que es burlarse de uno mismo. Si bien es cierto que la serie raya en la irreverencia, la verdad es que es mucho más que una simple serie con situaciones estúpidas y humor escatológico. Algo que le aplaudo a Rick y Morty es la mágica manera de cautivar al espectador con la historia de sus personajes, que a lo largo de la serie cada uno se va desarrollando de manera brutal. Por ejemplo, Jerry, que comienza como un estereotipo de padre contradictorio en un trabajo promedio, que luego de ser despedido, su presencia en la casa es más notoria, al grado de generar conflicto con los demás integrantes de la familia.
en especial con su esposa Beth, que muy seguido se les ve discutiendo por el desempleo de Jerry y la falta de interés en la relación por parte de Beth, propiciados a un futuro divorcio. O con Summer, que en los primeros episodios no se le veía muy seguido, hasta que en un punto actúa en contra del abuelo, diciendo que ella siempre ha querido formar parte de las aventuras del abuelo y de Morty. A partir de ese momento, Summer empieza a tomar más protagonismo en los futuros episodios, haciéndonos saber que no solo es la típica hermana que está ahí sin ningún motivo trascendental. ¿Y qué decir de Morty, el coprotagonista del show? Al principio nos muestra sus inseguridades y los problemas de adolescente que le aquejan, pero conforme avanza la historia vemos que comienza a tener más carácter. Pasa de ser un influenciable niño a un completo asesino deprimido. Quizá el cambio más notable se encuentra en Morty, que según las palabras de Rick, es solo un niño estúpido con baja autoestima, que deja atrás su lado sumiso para por fin cuestionar el comportamiento de toda su familia. Pero ¿qué tiene que ver todo lo que les dije antes con la serie? Es cierto que los personajes de Rick and Morty van desarrollando sus personalidades conforme transcurren los episodios. Hay un personaje que no cambia ni un ápice su forma de comportarse: Rick Sánchez. Rick, desde el primer episodio, se nos mostró como un personaje que posee un intelecto como ningún otro, y que ve a las demás personas como una estúpida basura, aún tratándose de su propia familia. Ah, sí, además es alcohólico. El viejo Rick Sánchez es un completo cínico, solo se preocupa por sí mismo, vive esperando el peor de los resultados que la vida tenga para ofrecerle, abusa de su intelecto para hacer lo que desee, aun si esto supone que alguien más salga perjudicado. No le importa para nada la raza humana ni ninguna otra especie del universo. Vive sumido en el alcohol y el libertinaje, no presenta ningún signo de empatía o altruismo ante nadie. Tiene una ideología que lo hace creer que él es el ser más inteligente del universo, aunque probablemente sí lo sea. No muestra ninguna señal de que tenga algún sentimiento, salvo su estado de depresión. Parece que odia su propia vida y que vive en una tristeza infinita. No quiero que me malentiendan, Rick no es un mal personaje, al contrario, es quien aporta la gracia del show. Con esto me refiero no a los chistes o a las bromas, sino al sentido en sí mismo de la serie, el que brinda los puntos críticos de esta. Está bien, quizá exageré cuando dije que Rick no tiene sentimientos y solo se preocupa por sí mismo. En los primeros episodios esto era cierto, hasta que lo vimos sacrificándose por Morty, o cuando vimos lo mucho que le afectó el rechazo de Unidad, tanto que casi comete suicidio, incluso decidió sacrificar su libertad por la seguridad de su familia. Lo que sí es cierto es su alcoholismo, el poco respeto hacia la vida y su aparente sufrimiento. Pero ¿por qué a Rick parece ser que no le importa lo que pase con su vida? ¿Por qué todo el tiempo está ebrio? ¿Por qué se encuentra sumido en la miseria? ¿Por qué Rick tiene descontento con la vida? La respuesta a todas estas preguntas es simple. Rick es consciente de que es parte de un show animado, cuyo único propósito es entretenernos. Lo más probable es que en este momento se estén cuestionando, ¿qué argumentos tengo para decir que Rick sabe que solo es un producto de la mente de un humano y pertenece a una caricatura? Bueno, el punto principal radica en el episodio Ponte Ricoso, de la segunda temporada. Ese en donde unas cabezas colosales forman parte de una especie superavanzada que utiliza los diversos planetas del universo y sus sociedades para que participen en un reality show para salvarse. Es decir, cada planeta debe demostrar su talento para no ser destruido. Aquel planeta que brinde la mejor canción para esta especie es digna de seguir al aire, o en otras palabras, de seguir existiendo. En cuanto a los planetas que son aburridos o simplemente no tienen talento, son cancelados, o mejor dicho, exterminados. Este episodio es una alegoría a la realidad que vive el medio del entretenimiento. Los cromulones somos nosotros los humanos, que como dijo Rick, se alimentan del talento de especies menos evolucionadas, y al final somos los que decidimos si un show televisivo tiene éxito o no. En el episodio, Rick es el encargado de crear una obra que sea del agrado de los cromulones, para que así el planeta Tierra pueda ganar y no sea destruido. Así que se ve orillado a crear una canción sobre sexo. ¿Qué nos quiere decir esto?
que las personas nos conformamos con cualquier estupidez que se nos ponga enfrente, siempre y cuando tenga contenido que sea políticamente incorrecto o brinde algo de humor barato, dejando atrás la calidad que ésta pueda presentar. Nosotros somos los cromulones y nosotros decidimos si un planeta vive o muere, según lo que tengan para ofrecernos. Los que hayan visto la serie recordarán que en varias ocasiones, al final del episodio, Rick rompe la cuarta pared de una manera muy extraña, que siempre termina diciendo la frase "Wuba luba dub dub", mientras se dirige hacia la cámara y emprende un ridículo baile. Romper la cuarta pared, concretamente en el caso del medio audiovisual, es cuando algún personaje perteneciente a la obra toma conciencia de que lo es y que pertenece a una simple creación, dejando momentáneamente de representar su papel para dirigirse al espectador. Esto significa que Rick es lo suficientemente inteligente como para entender que se encuentra en una caricatura y que solo es un personaje que tiene un papel que cumplir. Es capaz de romper la cuarta pared para poder dirigirse hacia los espectadores, diciéndonos que está dispuesto a ridiculizarse, romper las reglas o asesinar a otras personas con tal de que la serie siga siendo del agrado del público y que así Rick and Morty no sea cancelada. La serie muy a menudo aborda temas existencialistas capaz de cuestionarse complejos enigmas sobre la vida de un ser humano. Nos hace preguntarnos para qué existimos o si realmente importamos. Nos recuerda que nuestra existencia es efímera e insignificante comparado con la inmensidad del universo, que simplemente somos viajeros que seremos olvidados en la infinidad del cosmos. Rick en una ocasión crea un pequeño robot cuya inteligencia propia es tal que es consciente de sí mismo y que se pregunta para qué fue creado. Y al recibir la respuesta de que solo fue creado para que pasara la mantequilla, queda completamente deprimido. Yendo más lejos, Rick fue capaz de crear un universo entero dentro de una caja solo para que generaran energía para su auto. Aquí la serie nos trata de decir algo. Rick quiere que sepamos que entiende para qué fue creado, simplemente para entretenernos, mostrándonos lo lejos que puede llegar con tal de cumplir su objetivo, aunque esto signifique que durante sus aventuras tenga que causar destrucción y la muerte de cientos de especies. Nos mostró sus capacidades para crear una civilización entera solo para que cumplieran con un simple capricho personal. Este es un mensaje que me hace preguntar: ¿y si solo fuimos creados para servir a aquel que está por encima nuestro? ¿Es que no somos capaces de darnos cuenta de la realidad? ¿Realmente nuestra vida nos pertenece? Rick está en una constante depresión por ese motivo. Encontró un refugio en el alcohol, viviendo una vida vacía y sin un propósito personal, perdiendo toda la humanidad que alguna vez creyó poseer, sabiendo que tarde o temprano su show terminará. Imaginen todo el peso emocional y existencial con el que tiene que cargar Rick al saber que solo es el producto de la mente de alguien más. En conclusión, Rick es tan inteligente que desarrolló conciencia propia y le permitió darse cuenta que solo es un personaje animado, que no es real, orillándolo así a la vida decadente que tiene. La serie nos esconde ese mensaje en la trama de algunos de sus episodios, en donde el propósito de la existencia juega un papel muy importante. ¿Qué tan egoísta puede ser Rick si él lo único que está haciendo es mostrarnos lo que tiene que hacer para que él y sus seres queridos, que en verdad le importan, sigan existiendo? Quiero que escuchen de nuevo la primera parte del video y lo relacionen con la teoría de Rick, y que me digan si acaso no vivimos una situación similar, en donde somos capaces de ridiculizarnos a nosotros mismos con tal de obtener atención de alguien y sentir cómo somos de valor y no un desecho. No olviden que esto es solo una teoría. Si no están de acuerdo con esta explicación del por qué Rick es un cínico que todo el tiempo se la pasa bebiendo y rechazando a los demás, en el canal tengo otra teoría que les puede gustar, que igual trata de explicar el origen de la desdicha de Rick.
Espero que el video les haya gustado. De ser así, les agradecería que lo compartieran con sus amigos y dejaran su pulgar arriba. Así que si quieren ver más videos como este, suscríbanse. En la descripción podrán encontrar los links de mis redes sociales como el de mi canal secundario. En ellas pueden ponerse en contacto conmigo para hacer una petición de algún video en especial. Muchas gracias por ver, yo soy Mario Station y obviamente nos veremos hasta la próxima.